Imagina que estás a 11.000 metros de altura. El capitán y el copiloto acaban de recibir su comida. Uno tiene pollo, el otro, pescado. ¿Por qué? No es capricho, no es preferencia. Es una norma que existe para que tú llegues vivo a tu destino. Y lo más curioso es que la mayoría de pasajeros llevan años volando sin saber que esto existe. Se suben al avión, se abrocha el cinturón y dan por hecho que todo está bajo control. Y sí, lo está. Pero no por casualidad. Está bajo control porque detrás de cada vuelo hay cientos de protocolos que nunca verás, que nunca te explicarán, y que funcionan precisamente porque nadie los cuestiona. Este es uno de ellos. Quédate, porque la respuesta es más inquietante de lo que imaginas. Para entender por qué existe esta norma, tenemos que ir atrás en el tiempo. A los años 70 y 80, cuando la aviación comercial estaba creciendo a una velocidad enorme, pero los protocolos de seguridad alimentaria a bordo todavía eran, digámoslo así, bastante primitivos. En aquella época no era raro que toda la tripulación comiera lo mismo, en el mismo momento, preparado en la misma cocina. Nadie le daba demasiadas vueltas. Total, era solo la comida. Hasta que dejó de ser solo la comida. En 1975, un vuelo de Japan Airlines se convirtió en una pesadilla a 10.000 metros de altura. Más de 140 personas, entre pasajeros y tripulación, empezaron a sentirse mal después de comer marisco contaminado que había sido servido a bordo. El vuelo tuvo que ser desviado de emergencia. Fue un escándalo internacional. Y fue el principio de un cambio que tardaría años en consolidarse, pero que acabaría transformando para siempre cómo se alimenta a los pilotos en un avión. Las autoridades de aviación de todo el mundo empezaron a hacerse una pregunta que, en realidad, siempre debió haberse hecho antes. ¿Qué pasa si los dos pilotos comen lo mismo, los dos se intoxican y los dos quedan incapacitados al mismo tiempo? ¿Quién vuela el avión? La respuesta es nadie. Y con esa respuesta llegó la norma. Pero aquí es donde se pone interesante, porque la norma no es simplemente uno come pollo y el otro come pescado. Eso es solo la parte visible, la que más llama la atención. Por debajo hay un sistema mucho más elaborado del que casi nadie habla. Para empezar, en muchas aerolíneas el capitán y el copiloto no pueden comer en el mismo restaurante antes del vuelo, ni siquiera en la misma zona de restauración del aeropuerto. Si uno va a una cafetería de la terminal, el otro tiene que ir a otra distinta. ¿Parece exagerado? Para la aviación no lo es en absoluto. Y hay compañías que van todavía más lejos. Algunas aerolíneas de largo radio tienen listas de alimentos directamente prohibidos para los pilotos en las 24 horas previas a un vuelo. Marisco crudo, setas, comida de mercado o de puesto callejero. Cualquier cosa que suponga un riesgo mínimo de intoxicación queda descartada automáticamente. No es una recomendación, es una prohibición. Piénsalo un momento. Hay pilotos que cuando están en escala en Tokio, o en Bangkok, o en Ciudad de México, no pueden salir a comer lo que les apetece. No pueden probar la comida local. Tienen que seguir un protocolo, porque al día siguiente tienen que sentarse en ese cockpit con 200 personas detrás, y su estómago no puede ser una variable de riesgo. Ahora viene algo que probablemente no sabías. Los pilotos no solo comen cosas distintas entre ellos, también comen cosas distintas a los pasajeros. Su comida se prepara en cocinas separadas, con ingredientes distintos, en turnos distintos, siguiendo protocolos sanitarios que son significativamente más estrictos que los del menú general de cabina. ¿Por qué? Porque si 200 pasajeros se intoxican, es una emergencia médica gravísima. Pero si los pilotos se intoxican, el avión no tiene quien lo lleve. Son dos tipos de crisis completamente distintas, y la aviación las trata de forma completamente distinta. En 2009, un vuelo comercial en Asia tuvo que declarar emergencia médica a bordo por algo que, en apariencia, fue un error puntual. El copiloto había comido algo durante la escala que no debía. Nadie lo sabía.
Nadie lo vio venir. Y a mitad del vuelo empezaron los síntomas. Primero mareos, luego náuseas. El copiloto quedó fuera de combate y el capitán tuvo que hacerse cargo de los mandos solo durante las últimas 2 horas de vuelo. Aterrizaron. Todos sobrevivieron. Pero esa imagen, un solo piloto frente a los mandos, con casi 200 personas detrás que no saben nada de lo que está pasando, es exactamente el escenario que esta norma intenta hacer imposible. Y esto nos lleva a algo que poca gente conoce: el tercer piloto. En los vuelos de largo radio, los que duran más de 8 o 9 horas, es obligatorio llevar un tercer oficial de vuelo. Su función principal es cubrir los descansos del capitán y el copiloto. Pero también existe, en parte, para esto: para que si uno de los pilotos principales queda fuera de servicio por cualquier motivo, incluida una intoxicación, haya siempre alguien más capaz de tomar los mandos. La redundancia es la filosofía que lo sostiene todo en la aviación. Nunca hay un solo sistema. Nunca hay un solo piloto. Nunca hay un solo plan. Siempre hay un respaldo. Y luego un respaldo del respaldo. Y la comida no es una excepción. Hay algo más que me parece fascinante de todo esto y que casi nunca se menciona. Esta norma no está escrita de la misma forma en todas las aerolíneas del mundo. En algunas compañías es una regulación oficial, con protocolo detallado y consecuencias si no se cumple. En otras es más una tradición no escrita, algo que los pilotos veteranos transmiten a los nuevos casi como parte de la cultura interna. Tú comes esto, yo como aquello, y nadie pregunta por qué. Lo que sí es universal es el principio que hay detrás. Los 2 pilotos son el corazón del vuelo, y ese corazón no puede tener un punto único de fallo. Así que la próxima vez que estés en un avión, abroches el cinturón y empieces a pensar en si pedir el menú de pollo o el de pasta, recuerda que en algún lugar del avión, justo detrás de esa puerta blindada del cockpit, 2 personas están comiendo cosas distintas. No por gusto, no por casualidad, sino porque alguien, hace décadas, se hizo la pregunta correcta en el momento correcto. Y gracias a eso, tú llegas a donde tienes que llegar. Y si esto te ha parecido interesante, tengo otro video sobre algo que los pilotos hacen en secreto justo antes de despegar, algo que ocurre cada vez que vuelas y que la mayoría de pasajeros nunca nota. Te lo dejo aquí arriba. Suscríbete si no quieres perderte el próximo. Y cuéntame en los comentarios, ¿sabías que existía esta norma?